A partir de mañana por la noche, otra cosa que nos vamos a poner como un mandamiento, eso va a ser nuestro credo, es no hablar por teléfono de ciertas cosas, porque están las cosas como el puto culo de escuchas y de hostias, y pinchar un móvil a cualquiera de nosotros vale 2.000 euros. Vamos a llevar un teléfono que solo vamos a usar con una clave, o vamos a organizarnos. A partir de mañana se acabó yo el hablar por teléfono con nadie, pero cuando digo con nadie, es con nadie. Álvaro Pérez, El Bigotes, conversación intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional el 21 de enero de 2009. Bienvenidas, bienvenidos, edición 364 del Hombre que se enamoró de la Luna, grabando una nueva edición desde Headbanger. Y para arrancar, una entrevista que nos va a llevar de viaje a una época muy especial, también muy reciente, a la Comunidad Valenciana, de Malasaña a Valencia, gracias a la presencia del periodista del diario El Mundo, Rodrigo Terrasa. Rodrigo, bienvenido al Hombre que se enamoró de la Luna. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Has visto que hemos rodeado de Headbanger, de tu libro, La ciudad de la euforia, editado por Libros del Cao. Un libro que yo creo que imagino que te estará dejando, ante todo, mucho trabajo, muchas presentaciones, está teniendo bastante impacto. ¿Cómo estás viviendo estas semanas cuando el libro ya en la calle? Pues muy estresado, pero muy contento. O sea, la verdad es que está yendo muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Justo hoy Libros del Cao ha lanzado la tercera edición. En apenas, justo un mes cumplió el libro. O sea que encantado con la repercusión que está teniendo, con la reacción que hubo en Valencia en el lanzamiento del libro y luego con el impacto que está teniendo en el resto de España. La verdad es que muy contento. ¿Lo habéis lanzado en primer lugar en Valencia? Sí, porque coincidía, o sea, se publicó en toda España el 11 de octubre, pero justo coincidía con la Feria del Libro de Valencia, entonces decidimos hacer como todas las presentaciones y la primera promoción allí, que era un poco la tierra de origen de la historia que cuenta el libro, y la verdad es que la respuesta fue fantástica. La ciudad de la euforia habla de cómo se instaló toda una red de corrupción en los años más locos del Partido Popular gobernando esa región. Entonces todos tenemos las imágenes de las últimas 2 décadas de personajes que nos irás contando, sus personalidades, sus grados de relación en diferentes capas de la sociedad. Pero esta es una historia que arranca antes de lo que podríamos intuir. El libro habla del comienzo de los 90 como el momento donde está la génesis del por qué el Partido Popular en Valencia y esa forma de entender la política comienza a ganar su espacio. Cuéntanos de dónde arranca todo esto. Sí, a ver, o sea, yo cuando me intenté fijar un inicio para lo que quería contar, para mí era muy sintomático la figura de Rafael Blasco. Rafael Blasco, que es un político relativamente poco conocido fuera de Valencia, allí es conocidísimo porque es un caso único, es un político que ha sido consejero con 2 partidos distintos, con el PSOE y con el PP, y con prácticamente todos los presidentes que hubo en la Generalitat, y el que más carteras acumuló en la historia. Y él, a finales de los 90, fue expulsado del Partido Socialista por una sospecha de corrupción, y unos años después Eduardo Zaplana lo recluta para construir el proyecto político con el que acabaría gobernando el Partido Popular durante 2 décadas en la Comunidad Valenciana. Entonces a mí me parecía como muy significativo, como una declaración de intenciones desde el principio muy clara, ¿no? De alguien que el partido del gobierno expulsa por una sospecha de corrupción y al que tú confías la construcción de tu proyecto político, ya creo que es una declaración de intenciones desde el primer minuto. Y luego además toda su trayectoria... A través de toda su trayectoria prácticamente puedes contar lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana durante esos años, por el poder que él fue acumulando, porque es uno de los políticos más brillantes que hubo en la Comunidad Valenciana, uno de los más maquiavélicos, muy vinculado a la sociedad porque su mujer era Consuelo Císcar, que fue directora del IBAM, que justo estos días está siendo juzgada por otro de los casos que salpicó. Aparte, él era el protagonista para mí del caso más miserable de todos los que hubo en la Comunidad Valenciana, que fue el desvío de las ayudas destinadas al tercer mundo a una red de empresarios afines a él, y porque además él acaba en prisión.
y acaba además en prisión, que era para mí como una escena prácticamente de película de Scorsese, manejando el carrito con las dosis de metadona para los yonkis que hay dentro de la prisión, dentro de un proyecto que él mismo como conseller de sanidad había implantado antes, y compartiendo el módulo de enfermería con Eduardo Zaplana, que entonces estaba ingresado, o sea, estaba preso y ingresado en el módulo de enfermería de la cárcel porque sufría leucemia. Entonces para mí era como una escena del irlandés, o sea, de ver como a las dos personas que estuvieron al inicio compartiendo después un módulo dentro de la cárcel como colofón a la historia. Entonces creo que a través de él se puede hilar toda la historia. Es una historia donde los personajes son muy exagerados, pero muy reales. Si tu libro lo lee una persona del norte de Europa o de cualquier otro lado que no conozca un poco la naturaleza de nuestra política, diría, esto es ficción. Y tendría todo el derecho del mundo a pensar que es ficción. Sí, esto es uno de los motivos por los que yo me animé a hacer el libro. Yo recuerdo hace ya años que en Valencia hay un escritor muy famoso que se llama Ferran Torrent, que él ha escrito muchas novelas inspiradas en lo que había pasado en la Comunidad Valenciana, en la que sus personajes, que eran ficticios, eran fácilmente reconocibles o asociables a los que había en el mundo real. Y recuerdo que una entrevista que le hice entonces, con uno de sus últimos libros, le pregunté, porque además él es periodista, por qué no utilizaba los nombres reales o lo que había pasado de verdad, por qué lo ficcionaba. Me acuerdo perfectamente que él me dijo que no lo hacía porque la frase era, si alguien cuenta de verdad lo que pasó aquí, nadie se lo creería. Y yo era como una frase que tenía dándole vueltas ahí durante un montón de años y pensé, pues que algún día habrá que contar todo esto. Entonces yo hasta 2015 trabajé en la redacción del Mundo en Valencia y en 2015 me vine a Madrid. Y al contar aquí muchas de las cosas, que al final pues tomando cafés o en el trabajo compartes historias, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había vivido en Valencia, de estos personajes que tú dices tan fascinantes, aquí eran prácticamente desconocidos. Aquí se había oído mucho hablar de Camps, del Bigotes, de Rita Barberá, pero había como una colección de personajes secundarios, de gente que había parasitado el sistema, de empresarios, de gente como muy, prácticamente personajes caricaturescos que aquí no se conocían. Y era lo que yo quería contar en el libro. O sea, mi idea era quitar un poco el foco de los grandes titulares del caso Gürtel, de Rita y de lo que se había contado muchas veces a nivel nacional e intentar hurgar un poco en ese segundo plano que era donde estaban los personajes más increíbles. Uno de esos personajes, Rosita Amores. Pobre mujer. Pobre mujer. Vaya vida hacia donde se deja arrastrar, también porque acaricia toda esta estructura de corrupción. ¿Quién es Rosita Amores? A ver, a mí me daba un poco de pena empezar con Rosita Amores porque parecía que la señalabas como una más de este entramado y en realidad ella es un personaje al que la gente en Valencia le tiene un montón de cariño, pero me parecía como muy sintomático del nivel de perversión al que había llegado la corrupción en la Comunidad Valenciana. Rosita Amores es una vedette que fue famosísima en Valencia durante la posguerra y después cuando se hizo mayor pues tuvo apariciones en Canal No, era como una artista de revista que todo el mundo conocía, una mujer que caía bien a la gente y que ella siempre fue muy próxima al Partido Popular. Entonces cuando dejó de tener actuaciones, el PP la recolocó actuando pues en mítines que daba por los pueblos de la Comunidad Valenciana o en las residencias de ancianos donde ella actuaba pues con los abuelos y después siempre se decía que ella pues les recordaba a quién había que ir a votar el domingo, les animaba, iba con sus chapas de Rita Barberá y demás. Todo el mundo esto lo sabía, pero bueno, era una señora que a la gente le caía bien. Es una mujer absolutamente desproporcionada en todos los sentidos. Yo animo a la gente que busque en Google Rosita Amores y la primera foto que aparece es de la que yo hablo al arranque del libro, que es ella, tiene unas tetas gigantescas y aparece como posando sobre una paella enorme que hay en una rotonda en Castellón y con eso se hizo un montaje fotográfico que se expuso en el barrio del Carmen, en Valencia, que es un poco como el Malasaña aquí, pues en Valencia. Y aquello era como un icono del desfase absoluto. El caso es que ella, que hasta todo el mundo se sabía un poco su relación con el Partido Popular, hubo un tiempo cuando la instrucción del caso Gürtel, que empezaron a aparecer facturas de gastos completamente absurdos que se habían hecho a costa del erario público y entre esas facturas aparecía varios pagos en negro que se habían hecho a Rosita Amores por sus actuaciones en las residencias de ancianos. Entonces me apetecía arrancar un poco por ahí, primero porque sabía que el personaje de Rosita era irresistible y porque para mí también era como otro de estos parásitos extraños y rocambolescos que había vivido en Valencia y porque era como empezar desde lo menos grave, porque en realidad su caso no tiene ninguna gravedad, pero sí de lo más sintomático, de hasta qué nivel había llegado la perversión. Claro. Es una de las ideas transversales del libro, que la corrupción va desde las capas más altas de la sociedad, desde el poder más grande, hasta, por ejemplo, monjas
que cambian, están manipulando la facturación de su... De un geriátrico. Eso es. ¿Cómo se alcanza que una sociedad acaba siendo tan permeable a este tipo de conductas? Pues yo creo que desde la sensación de impunidad. A mí estos días me pregunta mucha gente si creo que si esto es algo inherente a la derecha. Y es verdad que los casos de corrupción más graves parecen vinculados a la derecha, pero yo no creo que sea una cuestión ideológica, creo que es una cuestión de la sensación de impunidad. O sea, ha pasado en la Comunidad Valenciana durante 20 años, creo que ha pasado también en Andalucía con el PSOE, ha pasado en Cataluña con Convergencia y Unión. O sea, el momento en el que tú notas que hagas lo que hagas, no va a tener ninguna repercusión a nivel electoral, cada vez las líneas rojas cada vez las tienes más lejos y cada vez vas un poquito más adelante. Y eso pasó en la Comunidad Valenciana. O sea, Francisco Camps ganó unas elecciones camino del banquillo para ser juzgado por el tema de los trajes del caso Gürtel, y ha habido archivos de casos que se han celebrado en un yate con los implicados tirando confeti. O sea, había una sensación de que el Partido Popular, hiciera lo que hiciera en la Comunidad Valenciana, iba a seguir ganando las elecciones, porque eran imbatibles. Entonces, al final, tú dejas de temer que lo que hagas tenga alguna repercusión, y cada vez, por eso yo creo que el grado de perversión es esto, un poco la sensación que yo quería transmitir en el libro, es que aquello se convirtió en una fiesta que se fue de madre, y hay un punto en el que cualquier fiesta, primero, no hay quien se atreva a pararla, porque nadie quiere ser el que pague las luces, encienda la luz y diga, oiga, ya, o sea, esto se ha ido de madre. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo el mundo se acaba sumando a la fiesta. Tienes dos opciones: o quedarte en tu casa amargado o participar de la euforia. Se cuidó mucho también los mensajes de que, gracias a ellos y a esa forma de entender la política, Valencia se ponía en el mapa. Sí, y eso caló absolutamente. O sea, yo creo que es uno de los grandes aciertos del Partido Popular en Valencia. O sea, cuando ellos llegan al poder en los años 90, había una sensación en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Valencia o en Valencia ciudad, de cierto agravio comparativo con respecto a las grandes ciudades de España. Pues Valencia siempre ha sido como la tercera ciudad o tercera o la cuarta ciudad, pero siempre era como una hermana mediana, que ni es tan pequeña como para que reciba una sobreprotección, ni era tan importante como Madrid o Barcelona para gozar de los privilegios que tenían las grandes ciudades. Esto se nota muchísimo en el fútbol, por ejemplo. Yo creo que la afición del Valencia es una de las que más sufre este tipo de complejos, entre comillas. Entonces, el PP se lo identificó rápidamente. En los años 90 el PSOE gobernaba en España, gobernaba en Barcelona, gobernaba en Sevilla, estaba la Expo de Sevilla, estaban los Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid creo que era entonces capitalidad cultural, algo de esto, y había entonces unas pintadas en Valencia que ponían España 92, Valencia 0, que resume perfectamente la sensación que había entonces, que aún queda, o sea, con los debates de la financiación y todo eso, todavía eso se arrastra, pero el PP entonces eso lo identificó muy bien, y durante años machacó con la idea de nosotros vamos a corregir esa marginación que sufre Valencia y a lograr una identificación absoluta de lo que el Partido Popular Valenciano era con respecto a la Comunidad Valenciana. O sea, si tú discutías lo que hacía el PP, no estabas en contra del PP, estabas en contra de la Comunidad Valenciana. Y si tú discutías los grandes proyectos que el Partido Popular lanzaba para poner a Valencia en el mapa, como tú decías, no estabas cuestionando una inversión o un proyecto, estabas cuestionando la felicidad de los valencianos, que por primera vez iban a tener un circuito urbano mejor que el de Barcelona, que le habían quitado la Copa América de vela también a Barcelona, que podían discutir. Es que llegaba un momento en el que nos pensamos de verdad que íbamos a hacer unos Juegos Olímpicos. Cuando Urdangarín monta todo el rollo aquel de Nos, se llegó a plantear que la Albufera, que no se conoce la Albufera, pero bueno, que es un paraje natural protegido, que aquello se podía convertir en unas pistas de, no sé, para kayaks o para hacer competiciones deportivas. Era un disparate absoluto y nadie puso freno a eso porque nadie se atrevía a discutir. Yo lo cuento en el libro y lo he contado estos días que hubo un momento en el que se agotaron los smokings en Valencia. O sea, que había tantísimas fiestas y en eso participábamos todos, por lo que tú decías antes. O sea, ya no era solamente el Partido Popular, era que había permeado absolutamente en la sociedad, y ahí participamos periodistas o partidos de la oposición, políticos, empresarios y la propia sociedad valenciana, que permitió durante muchísimos años todo esto. Hay una parte de autocrítica también como profesional a la hora de encarar este libro. Sí, absolutamente. O sea, por un lado, yo he tenido durante muchos años cierta sensación de fracaso, primero de culpa porque hay cosas que evidentemente por lo menos los periodistas que estábamos en el día a día tratando con eso sabíamos. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir, hostia, no me imaginaba que Carlos Fabra era corrupto. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir eso. O sea, era un tío que ya no es que fuera corrupto, es que él encima lo parecía.
Entonces era imposible decir, uy, qué sorpresa, nunca me imaginé esto. Entonces había muchísimas cosas que todos sabíamos, sabíamos cómo funcionaba el sistema, muchas cosas que se callaron. Creo que al final se hizo un trabajo genial en la prensa regional durante los últimos tiempos, pero mi sensación es que llegamos tarde. Eso por un lado, y después yo tengo una cierta sensación de fracaso, y también por ahí viene un poco el libro, que era no ser capaz de transmitir la gravedad de lo que estaba pasando. O sea, yo recuerdo durante el juicio a Camps, no sé si esto aquí a Madrid llegó, pero el mantra allí era total por 3 trajes. O sea, pero ¿cómo se puede montar semejante escándalo por 3 trajes? Entonces yo decía, hostia, pero de verdad no somos capaces de contarle a la gente que detrás de esos trajes hay una red de empresarios que se está forrando con el dinero público, que se ha saqueado, por ejemplo, la depuradora de Valencia, y eso implica que todo el mundo paga muchísimo más en el recibo del agua cuando acaba a final de mes, que todos estos empresarios que están financiando irregularmente al Partido Popular a cambio, o sea, nadie hace eso gratis. Cuando un empresario financia en negro a un partido político es porque sabe que lo va a recuperar después. Son empresarios, no son idiotas. Entonces, ¿de dónde creemos que salía todo el dinero con el que se adjudicaban los contratos después a los constructores que financiaban al Partido Popular? O sea, yo siempre tuve la sensación de que no habíamos sido capaces, que nos habíamos quedado en los titulares, en los trajes, en Amiguito del Alma o en lo que fuera, pero no éramos capaces de ser suficientemente didácticos para que la gente entendiera que el dinero que la gente había aportado para ayudar a los afectados por el terremoto en Haití se estaba destinando a comprar yates en Miami. Y a la gente le daba igual. O sea, que la gente después le sube Vodafone 5 euros la factura o Iberdrola y monta un pollo que te cagas. Pero si el partido que te está gobernando te está destinando el dinero que tú aportas a una red de empresarios corruptos, pues eso a la gente no le importaba. Me interesa mucho la convivencia de esta forma de entender la política con los medios de comunicación, en ese ejercicio de autocrítica que yo creo que es tanto a nivel personal como a nivel un poco corporativo. Tú trabajabas en el diario El Mundo en aquellos años. ¿Cómo era la relación de los periodistas, los redactores del diario El Mundo, la redacción en Valencia, con las grandes figuras de la política de la Comunidad Valenciana? Yo creo que va un poco por fases. Hay un momento en el que esa sensación de impunidad que tiene el partido se transmite también en la redacción. O sea, ellos creen que todos trabajamos para ellos, y esto no es una cosa exclusiva del Mundo. Creo que era en general. En un periódico a nivel nacional es más complicado, pero cuando trabajas en una delegación que al final funcionaba como un periódico regional, esa relación es mucho más complicada porque tienen hilo directo. Yo he recibido llamadas para cambiar una foto. Cámbiame por favor la foto de no sé qué conseller o de no sé qué portavoz, porque es que esta no sale guapo. Este tipo de cosas. Esto pasaba. Y pasaba que aparece también en el libro que Rafael Blasco, el que os hablaba antes, por ejemplo, que él fue conseller en prácticamente todas las carteras que hay en la administración valenciana, él lo que hacía era crear una red de revistas, por ejemplo. Pues cuando era consejero de Sanidad hacía la revista del Hospital de Alcira. Entonces a ti te llamaba y te decía, oye, ¿te gustaría escribir una columna todos los meses en la revista del Hospital de Alcira? Que evidentemente no va a leer nadie, a menos que alguien en la sala de espera del hospital lo lea. Una columna de la que tú hables de lo importante que es las revisiones de próstata. Te voy a dar 500 euros por esa columna. Entonces, evidentemente, la mayor parte de los periodistas aceptaban y decían, pues mira, fantástico, porque buscaba pues, a los redactores de salud que podrían hacer algo relativamente interesante. 2 semanas después, el mismo consejero te llamaba y decía, oye, mañana presento tal convenio con no sé quién, a ver si me podéis sacar una fotito en el periódico, a ver si podéis hacerme una entrevista para no sé qué. Claro, el redactor de salud que acaba de cobrar 500 euros por una columna, que es una barbaridad, no sé la gente cuánto cree que se cobra por una columna, pero ningún redactor normal cobra 500 euros por una pieza, pues evidentemente acepta, que parece una cosa inofensiva total, pues es una fotonoticia de Blasco el día que presenta el convenio tal, otro día el día que tal, pero al final con eso él iba fortaleciendo su poder, con su presencia en los medios, con ir controlando un poco. Si había cualquier sospecha, hostia, no le voy a decir, no vamos a publicar este ataque contra el tal consejero, porque al final este tío es el que me paga 1.500 euros a final de mes. Y lo mismo ocurría con Canal No, por ejemplo, cuando el PP controlaba Canal No, pues era tan fácil como invitarte a sus tertulias, que se pagaban de una manera súper sobredimensionada. Si Canal No cada mes te invita a una tertulia por las mañanas, el magazine de las mañanas o lo que sea, y por esa tertulia te va a pagar 300 o 400 euros, eso son 4 tertulias al mes, 1.200 euros de sobresueldo que tú te vas a llevar solo por ir a Canal No. El primer día que publicas cualquier cosa sobre ellos negativa, dejas de ir a Canal No, con lo cual pierdes esos 1.200 euros. Pero esto es un mecanismo básico, vamos, que creo que no ocurra solo en la Comunidad Valenciana y que, por cierto, no ocurría solo con el mundo, esto ocurría en general. Eso es una primera fase. Hay una fase en el mundo que yo viví en los últimos años, a raíz del caso Gürtel, en el que
llega un momento en el que, ¿verdad?, la relación del mundo y con el Partido Popular no la voy a descubrir yo ahora, creo que es evidente. Éramos un periódico de centro-derecha y siempre había intereses compartidos y cierta simpatía por el partido. Hay un momento en el que aquello acaba. Yo recuerdo esa fase perfectamente. Y para ellos no hay nada peor que un periódico supuestamente afín empiece a sacar mierda. Porque ellos, mientras fuera un periódico supuestamente de izquierdas, ellos siempre podían defenderlo todo como un ataque, mentiras y tal. Pero cuando es el mundo el que empieza a sacar toda la mierda que había en el Partido Popular, la virulencia de las respuestas fue brutal. Brutal. ¿Y por qué un periódico empieza a sacar mierda en un momento y no antes? Porque hay un momento en el... Bueno, yo tampoco te sabría decir cómo funciona esto en las grandes esferas, pero eso eran tiempos de Pedro J. Ramírez, todavía como director del Mundo. Yo recuerdo cuando salen las primeras informaciones sobre que Francisco Camps había estado recibiendo regalos de la trama Gürtel y tal, Camps lo niega. Creo que habla incluso con Pedro J. Camps se lo niega y 2 o 3 días después las conversaciones son evidentes. Entonces fue como, bueno, ya no podemos fiarnos más de este señor. Entonces, a partir de ahí es como que hay un cambio en la información. Y hay un momento en el que es evidente. O sea, que decir, tú puedes intentar encontrar excusas, pero cualquiera que lea el libro, que repase un poco lo que ha pasado durante los últimos 20 años, es imposible tapar o disimular o encontrar una justificación para 20 casos de corrupción. O sea, es que son 20, por lo menos. ¿Los periodistas sentíais que el poder podía llegar, ya no solo en esos tiempos, quizá también ahora, a que el poder diga este periodista fuera del periódico o destinado a otro rincón de España? ¿Sentís esa presión de una forma clara y objetiva? ¿Os llega? Yo no. O sea, yo me recuerdo cuando nada más llegar a Madrid que empezó toda la investigación vinculada a Rita Barberá. Yo ya estaba aquí y al poco tiempo ya murió. Y claro, yo de repente había llegado a Madrid y era como el ritólogo de cabecera aquí. Nadie conocía a Rita. Y me encanta esa frase, sí, ritólogo de cabecera. Durante un tiempo me hinché a hacer tertulias y yo pensé, joder, Madrid es fascinante. Yo soy llegar aquí y al Rojo Vivo, a Ana Pastor, no paraba. Y era todo porque, claro, de repente había un periodista en Valencia que se sabía más o menos todo lo que estaba pasando. Y ahí sí recuerdo que algo publiqué que Rita le sentó fatal y llamó al periódico para pedir mi cabeza y tal, porque vino el director, que entonces era David Jiménez, y me dijo, tío, mira que hemos publicado cosas y has sido llegar tú, y es la primera vez que nos piden la cabeza de alguien. Pero no, yo la verdad es que eso nunca... A ver, yo supongo que si eres director o pues unas presiones brutales, pero a mí eso nunca me ha llegado, la verdad. Otro ejemplo... Tampoco me ha llegado ahora, ¿eh? Quiero decir que a raíz del libro, o sea, que pensé, mucha gente me pregunta, ¿has recibido amenazas? ¿Dónde he dicho algo? Y no he recibido nada. Otro ejemplo de personaje exageradísimo. El director de la televisión autonómica de Canal Nou. ¿Qué nos puede contar sobre Vicente Sanz? Pues es otro personaje de esos que a mí me daba rabia que no se conocieran fuera de Valencia, que yo siempre pienso, si esto hubiera pasado en Madrid sería un escándalo increíble, y si hubiera pasado en Nueva York sería una serie de HBO, porque él es uno de los que construye también el Partido Popular en los primeros años. Es el autor de la famosa frase «Estoy en política para forrarme», que siempre se atribuye a Eduardo Zaplana, pero no era de Eduardo Zaplana, era de él, que era el presidente del PP provincial, creo que era su cargo exactamente. Apareció también en unas escuchas, estas en las que se decía lo de «Estoy en política para forrarme», con las que él acaba un episodio súper oscuro de unas grabaciones que se filtran a provincias, que era como el periódico de referencia de la derecha en Valencia. Entonces hay como una voladura controlada, él se le aparta del partido, desaparece del radar para todos los periodistas valencianos, y años después sabemos que él está como secretario general de Radio Televisión Valenciana. Un papel que nadie absolutamente conocía porque no aparecía en los medios ni aparecía en ningún sitio. Entonces él desapareció por completo de la actualidad hasta que 3 trabajadoras de Canal Nou presentaron una denuncia por acoso sexual contra ella y contra él, y los testimonios eran increíbles. O sea, un nivel de violencia, de zafiedad en todo lo que hacía. Y él, bueno, acabó, se supo, tanto los detalles aparecen en el libro, también es fácil encontrarlos, y él acabó dimitiendo y aceptando el delito y fue condenado. Hay una cosa que ocurre en la lectura del libro que me ocurre también cuando te escucho, y es que a veces me siento mal por reírme. O sea, la historia es tétrica, la historia no tiene ninguna gracia, poca broma con la ciudad de la euforia, pero es inevitable, tal como cuentas la historia en determinados pasajes,
que se te escape una sonrisa. Uno de los riesgos era, a la hora de escribir, era no nos pasemos con la línea de provocar sonrisas porque la historia es lo que es. Sí, yo eso lo tenía súper presente. Porque, o sea, yo por un lado mi intención era que el libro fuera entretenido de leer y que toda esa fascinación que creo que generan los personajes funcionara. O sea, que a la gente le interesara leer. Al final te estás leyendo cosas que creo que además tienen muchos datos, que tiene muchas tramas que son complejas de seguir a veces. Y yo lo que quería era que fueran personajes pues creo que son personajes muy atractivos y tan chanantes y tan locos a veces que yo sé que son divertidos. Entonces, mi gran preocupación era que el resultado del libro fuera demasiado frívolo. Esto lo había hablado, se lo había leído y lo he hablado después con Nacho Carretero, el autor de Fariña, que a él le pasaba un poco lo mismo, que al final los protagonistas de Fariña, los narcotraficantes en Galicia, son tan alucinantes, tienen unas historias tan increíbles, que es fácil empatizar con ellos. Esto pasa también con las pelis de la mafia, ocurría hasta con El Padrino, que al final, o cuando tú ves Los Soprano y al final quien te caen bien son Los Soprano. Entonces, yo quería jugar con esa sensación de euforia, de fiesta que te decía antes, de locura, de personajes divertidos y como sacados de quicio, con el contraste de lo que había supuesto la corrupción, de verdad, el drama que había supuesto la corrupción, y por eso puse mucho empeño en conseguirlo, los testimonios de cuatro testigos protegidos, que creo que el contraste funciona. O sea, hay mucha gente que me ha dicho, joder, es que acababa un capítulo descojonándome la risa y empiezas el siguiente y te hace sentir súper culpable de haberte reído cuando ves por lo que ha pasado a alguna gente. Entonces yo estoy súper contento con que si eso funciona así, estoy muy contento. Porque además creo que es algo que ocurrió en la realidad en Valencia. O sea, uno de los grandes problemas de Valencia en estos años y por los que se perpetuó durante tanto tiempo la corrupción es que esos personajes caían bien. Es que cuando Alfonso Rus, que era presidente de la Diputación de Valencia, que tenía un Ferrari de esta rosa, él decía en los mítines, si me votáis, todos tendréis un Ferrari como yo, la gente se descojonaba. Y los periodistas nos reíamos. Hostia, ¿cómo es eso? ¿Cómo Rus tal? Gente, o sea, era fácil confraternizar con ellos y participar un poco de su risa. Entonces, esa sensación de colegueo, de diversión, me quería que apareciera en el libro, pero a la vez estaba muy obsesionado con que funcionara el contraste con el drama real que vivió mucha gente con esto. Vamos a hablar uno de los pilares por lo que se sostiene toda trama de corrupción, que es el silencio, de los pocos que rompen el silencio, los testigos protegidos que has contado. El segundo de ellos, esa imagen brutal de ese policía que se toca la herida de bala y empieza a reflexionar de cómo el sistema ha permitido que esté ahí tumbado solo con la mano en su herida, me parece muy esclarecedora. ¿Cómo ha sido la vinculación con estas personas a la hora de conseguir su testimonio? No, pues eso sí lo más difícil del libro. O sea, yo sabía en el año 2017, que es 2 años después de que el PP pierda las elecciones y, bueno, pierda el poder, porque en realidad ni siquiera pierde las elecciones, después de que sean desalojados en la mayor parte de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y en la Generalitat, en las Cortes Valencianas se crea un organismo que se llama la Agencia Valenciana Antifraude, y hasta entonces creo que todavía es inédito en España, creo que solo funciona en la Comunidad Valenciana. Funciona un poco como las pelis americanas. Es una agencia que lo que hace es, al margen del gobierno, solo depende de las Cortes, lo que hace es asesorar a gente, funcionarios principalmente, que deciden denunciar un caso de corrupción. Hasta ahora, si tú eras secretario del ayuntamiento de cualquier pueblo del sur de Alicante, de Castellón, de donde fuera, Castellón o de Valencia, y decidías denunciar a tu alcalde porque tenías evidencias de que se estaba cometiendo una irregularidad, o te ibas a la policía, y a veces el jefe de la policía era cuñado, como este caso que decías antes, el jefe de la policía era el cuñado del concejal de urbanismo, que eso pasa en muchísimos pueblos, o directamente sufrías un acoso brutal, acoso laboral, te podían quitar las pagas, podías perder tu puesto de trabajo, con lo cual era muy difícil denunciar. Sobre todo en ayuntamientos pequeños. Entonces existe este organismo donde tú primero puedes presentar una denuncia anónima y luego cuentas con la asesoría fiscal, incluso psicológica y legal de expertos en esto. Entonces ellos crearon como un estatuto del denunciante protegido, el que creo que ahora hay 35 personas adscritas. Yo contacté con ellos, les pedí ayuda para intentar hablar con alguno de ellos y conseguí hablar con 3. En el libro aparecen 4, pero el cuarto no está protegido por la Agencia Valenciana Antifraude, es un antiguo cargo del partido que decidió contarme un poco su testimonio. Los otros 3 pues son funcionarios o empleados de ayuntamientos o un policía en este caso, que
han contado es un poco cómo fue su experiencia. Entonces creo que el contraste con la euforia y la fiesta del resto de capítulos es brutal, porque es gente que ha sufrido, que ha estado bajo tratamiento psiquiátrico, que han sufrido abortos, que se han planteado suicidarse, que se han planteado salir con una pistola y cargarse al alcalde porque no sabían cómo acabar con esto, que la mayoría de ellos siguen todavía inmersos en procesos judiciales, endeudados hasta las cejas, y lo más triste que te dicen que si volviera a ocurrir seguramente no lo volverían a hacer, que a mí me parecía brutal, o sea, que todavía sigue siendo muy difícil, y sobre todo en esto, porque al final los grandes casos que aparecen en el libro ocurrieron en Valencia o en Alicante o en Castellón, o sea, y tenían como el foco de los medios de comunicación, pero si tú te vas a un pueblecito del sur de Alicante o o del norte de Castellón, donde la corrupción llegó, evidentemente, la sensación de indefensión es muchísimo mayor que en Valencia o que en las grandes ciudades. Año 2015, el Partido Popular no es capaz de seguir gobernando, como decías, gana las elecciones, pero no con mayoría. ¿Qué ocurre ahí en el 2015 para que no repitan mayoría? Bueno, yo creo que ocurre la tormenta perfecta. Un poco tarde, porque lo que decía antes, en 2011 creo que Camps revalida la mayoría absoluta camino del banquillo y dimite unas semanas después de ganar las elecciones. Y ahí el escándalo ya era, o sea, la mayor parte de los casos que aparecen en el libro ya estaban en todos los medios de comunicación, estaban todas las conversaciones y tal, pero en 2011 yo creo que todavía la gente no había percibido en su casa el impacto de lo que estaba pasando. O sea, en esto hay como siempre una disociación entre lo que vemos en los medios de comunicación y lo que llega a tu casa. La gente todavía percibía que éramos los mejores, que teníamos el circuito urbano de Fórmula 1, que teníamos la Copa América, que teníamos las fiestas de Prada y de Louis Vuitton en la ciudad, y cualquier sospecha de corrupción que apareciera no la notaban como propia. A partir de 2011-2012, que la crisis económica empieza a llegar de verdad al bolsillo de la gente, que la gente ya no tiene con qué llegar a fin de mes, que no tiene trabajo, que tiene la nevera vacía y pone la tele y se encuentra a un alcalde contando billetes en el asiento de su Ferrari, a otro diciendo que es un yonki del dinero, a Camps llamando amiguito el alma al bigotes, o a Enrique Ortiz corriendo en triquini por el pasillo de un hotel en Andorra, pues deja de hacerte gracia. O sea, que decir, cuando tú las estás pasando putas y el resto siguen de fiesta, es cuando ahí se rompe, creo yo, las relaciones entre el Partido Popular y la sociedad. Parecía imposible. O sea, era algo que decías, bueno, es imposible que esta gente pierda nunca las elecciones. Y al final pasó, que yo creo que es un poco la lección. Ahora, con perspectiva, la gente dice, bueno, no pasó nada, y toda esta gente se ha ido de rositas y tal, pero yo en eso soy un poco cauto, porque en realidad sí pasó. O sea, primero perdieron las elecciones, llevan 2 legislaturas sin ganar, cosa que habla de la reacción que hubo en la sociedad valenciana, y la mayor parte de ellos han sido imputados, procesados e incluso han acabado en la cárcel. O sea, si nos dicen hace 20 años que Carlos Fabra acaba preso, no se lo habría creído nadie, y acabó en la cárcel. También se relatan muchos procesos judiciales que quedan en el limbo, que pruebas que finalmente se descartan y demás. Sí, y hay muchas de ellas que todavía están en marcha. O sea, ¿La red llega a los jueces? ¿Crees que también ahí se condicionó de una forma objetiva y directa desde la trama? Yo quiero pensar que no. Hubo, por ejemplo, en el caso de Carlos Fabra en Castellón, que era una cosa más complicada, porque al final Castellón es una provincia mucho más pequeña y en muchas ocasiones funciona casi como un pueblo. Claro, había cosas que eran escandalosas. O sea, la instrucción del caso de Carlos Fabra dura más de una década. Y pasan, creo que son 9 fiscales y 4 jueces. Y uno detrás de otro renunciaban y se marchaban. Entonces, ahí sí hubo muchas denuncias de presiones a los jueces, pero eso yo no lo puedo demostrar, no sé cómo funcionaba. Mi sensación es que no, es verdad que pues, es un poco desesperante a veces, porque claro, tú escuchas, por ejemplo, todas las conversaciones que hay en la mayoría de los autos judiciales y son tan bochornosas y tan palmarias tan palmarios los delitos que se han cometido, que te parece impensable que eso no acabe siendo castigado, pero luego es muy difícil poder probar la autenticidad. Eso ha pasado hace nada con las grabaciones de muchos de los casos de Alicante, que al final se invalidan las escuchas. Eso ha pasado desde el caso Naseiro en los años 90, porque es muy difícil demostrar el origen de las grabaciones, que no hayan sido manipuladas, que no hayan sido editadas posteriormente. Entonces, claro, tú lo escuchas y te parece tan evidente lo que están diciendo que no te entra en la cabeza que eso pueda ser archivado. Pero después, si en el momento que se cae la validez legal de esas escuchas, normalmente se cae todo como un castillo de naipes y es muy difícil. Pero en general yo tengo la sensación de que sí se ha hecho justicia, o se está haciendo, porque la mayor parte de los casos siguen todavía en marcha. Rodrigo, para ir finalizando,
uno cuando se adentra en tu libro, la sensación es que da para película, da para serie. Antes has citado Fariña. Yo no sé si ya se está tramando o no la posibilidad de llevar La ciudad de la euforia a una serie, porque estás en mitad de la historia y dices, ostras, que aquí lo estoy viendo. ¿Nos puedes contar algo sobre ello? Pues sí, está en ello. O sea, la editorial Libros del Cao tiene desde hace un par de años, bueno, desde hace muy poquito tiempo, una rama dentro de la editorial que es Producciones del Cao, que se dedica a gestionar los derechos audiovisuales de los libros que editan, y uno de los con los que está trabajando es este. Desde hace ya meses se está negociando con varias productoras interesadas para coproducir algo y ojalá salga adelante. Yo soy muy fan de las pelis de mafiosos y de las series de mafiosos, y muchas de las cosas que he contado en el libro yo las visualizo como escenas de una película. Es verdad que es difícil porque son historias como muy aisladas y no es sencillo seguir a ningún personaje, no hay un protagonista claro en todo lo que pasó en Valencia, pero yo estoy convencido de que antes o después se tiene que hacer en Valencia. Creo que es una de las deudas pendientes en el sector audiovisual en España, es hacer algo de verdad que cuente lo que pasó. No que lo ficcione, es un poco volver al principio, lo que decíamos de no que se invente una película americana sobre lo que pasó en Valencia, sino que cuente realmente lo que pasó en España o lo que pasó en la Comunidad Valenciana, porque aunque parezca increíble, como decía el príncipe Ferran Torrent, si alguien lo cuenta nadie se lo creerá. Creo que el éxito, por lo menos hasta ahora, que está teniendo el libro, prueba primero que si hay interés por conocer todo esto que pasó, que ha pasado creo que el tiempo suficiente como para encajar y asimilar todo esto, que aunque haya pasado en Valencia, interesa fuera de Valencia, igual que pasó con Fariña, que al final era una cosa local que interesa fuera de Galicia, y que la gente lo consume y que quiere y que lo puede ver con divertirse y a la vez cabrearse, que yo creo que es la combinación perfecta. Bueno, pues ya estaremos esperando en cualquier momento el estreno de la serie. Será en un yate ahí en el puerto de Valencia, me imagino, ¿no? Con confeti volando. Yo solo pido, por favor, que el papel de Rosita Mores lo haga Rosita Mores. Ask herself. Y todo el mundo de smoking alquilado, ¿no? Como las buenas fiestas de aquellos años. Yo sigo sin tener smoking. Sigo sin tenerlo. Sí, ¿no? Lo devolví. Alquiler a las fiestas, ¿no? Lo devolví, sí. Rodrigo Terras, autor de La ciudad de la euforia, este maravilloso libro publicado por Libros del Cao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y enhorabuena por este libro. Gracias. Un placer.